El famoso cuello de texto, que dicen que se ha convertido en una especie de epidemia en el mundo. Está con nosotros el licenciado Esteban Paván, que es quiropráctico, ustedes lo conocen. ¿Cómo le va, licenciado? Hola Cristian, buenos días. ¿Tanto es? Es tan así y comenzó a llamar la atención, hay un antes y un después, a partir del 2000-2005, que empezaron a ser muy recurrentes esos episodios, y en Estados Unidos un quiropráctico bautizó con ese nombre a esa afección. En nuestra profesión estudiamos, entre distintas materias, la biomecánica, que es el movimiento del cuerpo de cada articulación. Y en las cervicales se empezó a observar que el cuello perdía su curvatura habitual, que es lo que habitualmente se conoce en la medicina tradicional, una rectificación. Entonces se empezó a averiguar, a investigar cuál era la causa. Y era una postura y movimientos repetitivos y mantenidos, sin grandes esfuerzos, pero tengamos en cuenta que el peso real de nuestra cabeza oscila entre los 5 y 7 kilos, cuando está en el eje con la columna. Cuando llevamos el mentón para adelante y para abajo, que es a lo que se llama por eso cuello de texto, porque es la postura que adoptamos para leer o mirar lo que es tablet, celular o teclados, la cabeza pasa a pesar 20-25 kilos para las estructuras. Y ahí es donde se desenlazan lo que se conoce como la sintomatología, que son los avisos que empieza a dar. Que ahí está los dolores. Los dolores, no únicamente, los dolores es la primera apreciación tal vez que el paciente hace. Las contracturas, los músculos se tensionan porque quieren evitar esa postura y quieren reposicionar, y eso lo hace el trapecio, el famoso trapecio que es el más recurrente en cuanto a las contracturas. Dolores, contracturas, rigidez, falta de movimiento, o se va limitando la movilización del cuello, de la parte de las cervicales, y comienza con los desplazamientos. Si eso se mantiene, empiezan los desgastes, que es la artrosis, que otra cosa que llama mucho la atención en este tipo, los pacientes que tienen esta característica, es que son personas jóvenes para tener desgastes. Claro. El desgaste en los huesos de cualquier parte del cuerpo involucrada a la columna es la artrosis. Y llega con los años. Sí, en general. Es habitual después de los 50 a 60 años. Pero ¿y eso se ha anticipado? Sí, estamos viendo, nos pasa continuamente, cuando solicitamos estudios que utilizamos radiografías digitales o analógicas, que hay personas de 30, 35 años que ya en algunos segmentos de las cervicales tienen artrosis. Qué bárbaro eso, ¿eh? Que eso lleva a la compresión de las raíces nerviosas, y ahí se desenlazan complicaciones mayores. Más graves. ¿Y eso se puede evitar? ¿Hay alguna forma, aún sin dejar el celular? Sí, porque hay actividades laborales, y más a partir de esa fecha que hablábamos, que son mucho más intelectuales, más sedentarias y con elementos, celulares, tablet, pantallas, y con hábitos saludables, con flexibilidad, corrigiendo las vértebras. Nosotros cuando detectamos tensión muscular ya identificamos qué segmento es el que comienza. Tengamos en cuenta que las cervicales son 7 vértebras y no empiezan, cuando vemos la radiografía que está rectificado el cuello o un cuello de texto está presente, ya hay 4 o 5 involucradas. Nosotros podemos identificar cuando comienza una o el lugar que está más predispuesto a ser el primero. Entonces corregimos de forma sencilla, con las manos, con camilla, o tenemos elementos dependiendo de las características de esa columna de ese paciente. Pero sí se puede evitar totalmente. ¿Y el paciente tiene que cambiar algún hábito? Sí. Convengamos, en el peor de los casos es que tiene que seguir trabajando con celular, 10, 12 horas, pero sí, flexibilidad de algunos grupos musculares que nosotros sugerimos, indicamos, tonificación de otros, que son los correctores, y hábitos saludables, de actividad física, utilizar un mobiliario, y hacemos hincapié mucho en eso, en el mobiliario laboral o de estudio, porque también le pasa a los chicos o a los adolescentes o a los chicos que están en la facultad también. ¿Cómo sería el mobiliario? Es la altura del monitor, de la compu, atril para los apuntes, los libros, la forma de tomar el celular. Un caso sencillo y práctico que es sugerente para involucrarlo: si utilizamos celular, que nuestro antebrazo sea nuestro atril. ¿Qué quiere decir eso? Que los 25 o 30 grados de flexión lo haga mi codo, que no entra ni sale ningún nervio, y no los 25 o 30 grados que lo haga las cervicales, porque ahí entran y salen 7 nervios de cada lado, empiezan a comprimirse y alteran.
Si eso se conjuga con una presbicia, que es otro tema, Ahí, mucha gente anda así. ahí el atril va a ser mucho más, Claro. más adaptable porque lo vamos a poder mover y a veces los brazos no nos dan. Claro, ¿viste? O así a la distancia. Y lo otro, aparte del mobiliario, de la compu, atril, la altura del escritorio, también la silla. La silla para los trabajos administrativos o de lectura o estudios de muchas horas tienen que tener apoyo lumbar, apoyo de antebrazos. Hay un par de requisitos que son importantes dependiendo también de la fisonomía del paciente. Claro, cuando uno puede elegir la silla, por ahí le toca, el trabajo le toca una silla. Exactamente. No todo el mundo tiene la suerte de tener una silla como la mía. Exactamente. Miraba recién en las imágenes, digo, todo el mundo está así, nadie lee el celular así. Exactamente. ¿Qué pasa? También el celular, convengamos que es un teléfono y primitivamente el uso primordial Claro. es hacer una llamada, contestar y muchas veces lo usan para trabajar horas. A veces corrigen exámenes, por ejemplo, en la docencia, los chicos leen apuntes, resúmenes y pasan horas. Las fotos, También, y entonces- las redes sociales. Exactamente. Entonces eso es como que es una herramienta que se ha modificado y se ha involucrado en todos los ámbitos. O sea, si usted siente un dolor o siente algún síntoma parecido a los que ha descrito recién el licenciado Paván, no se sienta extraño, no crea que es una rareza, es, No. es absolutamente Exactamente, normal. pero tener en cuenta que se va perdiendo salud porque adentro de la columna va la médula espinal, que es el Claro. sistema nervioso. Yo Eso pensé no- que me iba a decir que la fecha de quiebre o la fecha bisagra iba a ser la pandemia. No, ahí se agudizó tal vez más. Ah, Pero bueno, también en la pandemia, que todo lo malo tiene algo bueno, la gente empezó a hacer rutinas de que hasta el día de hoy tenemos pacientes que eran reacios a hacer actividad física y desde la pandemia han tenido hábitos saludables en cuanto a la actividad física. En la casa, que se han comprado elementos sencillos de musculación, de actividad física, rutina, han conocido profesionales por las redes sociales y han seguido sugerencias. Que eso también lo observamos y es algo positivo. claro, porque la gente está aburrida en la casa, no sabe qué hacer. Yo tengo pacientes de distintos ámbitos y, por ejemplo, en ferretería sorprendido porque empezaron a vender más herramientas, pues empezaron a hacer Claro, cosas en claro. la casa Sí, y, sí, sí. hubo un dinamismo diferente. Como la cocina también, un fenómeno particular. exactamente. Es bueno eso, tenerlo en cuenta. Y en todo caso no esperar a una pandemia para empezar. Involucrar hábitos saludables. Para crear, claro, hay que empezar en algún momento. El invierno sé que tiende a Aquietarnos. Claro. Tienen más contracturas, más tensión, Claro. por ahí nos alejamos de hábitos saludables, tomamos menos agua, nos movemos menos, pero teniendo conducta, incorporándolo, el organismo después Lo pide. Lo va pidiendo. Lo pide, Exactamente. es cierto. Gracias, licenciado, como siempre. Por favor. El licenciado Esteban Paván con nosotros hablando de quiropraxia y hoy particularmente del cuello de texto. Ahora hablando del invierno, mirá cómo